Son las 9:03, Diego, y vamos a ir metiéndonos en el tema de hoy. ¿Te parece bien? ¿Cómo estás? Yo estoy bárbaro. Y le quiero recordar a la gente que nos pueden seguir en redes sociales. Solo estamos usando Twitter por ahora, que es como lo más inmediato. Pueden seguir todo el programa a través de Twitter. Somos @LaLetraChica.tv. Y tenemos 2 repeticiones diarias en TV Ciudad, el canal 6.1. Lo pueden ver por YouTube Live también. Pero si quieren, a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde se repite este programa que ahora está en vivo. Sin más, les pasamos a presentar el tema central de esta noche que tiene que ver con el miedo. Y para este asunto es importante que distingamos 2 aspectos clave. Uno tiene que ver con la dimensión del miedo más cotidiano, podemos decir más evidente o tangible, que es, por ejemplo, el miedo a que te quedes sin trabajo, o el miedo a que te enfermes, o participar de un hecho violento, delictivo. Y que este tiene la característica también de que lo podemos conocer, lo podemos medir, por ejemplo, con encuestas de opinión. Pero hay otra dimensión del miedo que es mucho más difusa, menos identificable y que nos genera cierta sensación de angustia o incertidumbre, que tiene que ver con los cambios civilizatorios más amplios. Así les presentamos entonces a El tiempo del miedo. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. 6 casos positivos. La situación es de 12 casos, 17 casos nuevos, totalizando 29 casos. Se registran 50 casos. Actualmente se registran 79 casos confirmados. Son unas 60.000 las solicitudes de seguro de paro que se han presentado. Las solicitudes de subsidio por desempleo fueron 86.000 en total. Suman 177.246 solicitudes. Hay 200.000 trabajadores que están en el seguro de desempleo. Porque durante los meses de confinamiento aumentaron en un 80% las llamadas al 0800 41 41, llamadas por violencia doméstica. Hay mucho de ansiedad, mucho de angustia, esto despierta situaciones críticas especiales. Lo que prima es la incertidumbre y la generación de incertidumbre y miedo y la generación de angustia y ansiedad por eso. Claro. Esa es la mayoría, la mayoría la llama. Lo primero que notás cuando alguien se somete a un aislamiento es que su psiquis se desestructura, ¿no? Esa persona se desestabiliza emocionalmente. Porque el miedo, en tanto emoción, sin duda tiene un efecto que no debe ser positivo en nuestro sistema inmunológico. La emoción del miedo, que ustedes la ponían creo que en primer lugar, es una de las emociones más contagiosas que nos penetra los cuerpos y que supera lo perceptivo. Está mal amplificar el miedo políticamente, institucionalmente, socialmente, familiarmente. Esta es una etapa donde todos perdimos cosas, ¿eh? Hay gente que ha perdido el esfuerzo de años, que yo veo que están cerrando sus negocios. Hay gente que por ahí resistió, pero se tuvo que comer el ahorro. Me parece que hay algo de toda esta experiencia que va a germinar sin duda, para bien y para mal. Yo creo que el verdadero relato de este tiempo es el relato del miedo. El que escribe es el cuerpo asustado. Me parece que el relato es eso, es el relato del miedo. No es la peste bubónica. Lo único que digo es que ninguna, absolutamente ninguna, de las opiniones de expertos en salud, de los que saben de esto, virólogos, epidemiólogos, investigadores, médicos de urgencias, ni una sola se compadece con el clima de psicosis que se ha creado. Y sin embargo, ahí seguimos alimentándolo. Pero bueno, hay una clave que explica todo eso, un factor decisivo, que es el miedo. Ese es el peor de todos los virus. Y si el miedo muta en pánico, pues todavía más. Nosotros estamos recibiendo comunicaciones de personas mayores que lo que temen es más que morirse de COVID-19, es morirse aislados. Y esto es una pandemia, no transformemos la pandemia en pandemonio. Fíjate que si algo ha demostrado la pandemia es que el arte y los abrazos eran más importantes. Todo el tiempo estamos tratando de adivinar qué va a quedar y qué no. Es imposible pensar que el mundo va a ser el mismo y es realmente complejo darnos cuenta qué diferente va a ser y dónde va a estar, ¿no? Nos estamos atreviendo a preguntarnos todo, porque cuando te tiran al vacío aprendes a volar. La persona que era jodida con el prójimo, veo que sigue más jodida que nunca, y la gente que era solidaria está más solidaria que antes.
Bien, para empezar vamos a recibir a Ana Laura Pérez, así como ayer estuvimos con Natalia Ugal, que va a ser una de las columnistas casi permanentes. También es tu caso, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos disfrutar de tu compañía, que seguramente así va a ser. Que puedo aportar. Ana Laura Pérez, docente y periodista, y bueno, ¿qué primeras reflexiones sacás de esta presentación del tema del miedo? A ver, yo creo que cuando vos estás en una situación crítica, cuando te pasa algo, cuando algo exógeno aparece de golpe, lo primero que pasa es que hay una subversión del orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, parece como increíble pensar que hace 6 o 7 meses los miedos que teníamos no tienen nada que ver con los miedos que teníamos ahora, ¿no? Como esta cosa como de que teníamos miedo a la inseguridad, al robo, que llenamos de cámaras la ciudad porque teníamos miedo de... Siempre el miedo es un otro, ¿no? O sea, siempre es un otro, pero ese otro venía por el lado de la seguridad y ahora hace un montón de tiempo que dejamos de hablar de algo que era como parte de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Entonces, también el miedo ahora es un virus, es una cosa que no vemos, es el cuerpo del otro, ¿no? Entonces empieza a transformar algunas cosas desde ahí. También ocurre que cuando involucramos la ciencia en esto, lo que empieza a pasar también es una cosa que llama mucho la atención y a mí que el mundo de las redes sociales, por ejemplo, me resulta interesante para analizar, es esta cosa, ¿no? de no entender del todo, pero enarbolar estudios científicos. O sea, ¿cuánta gente entiende un paper que publica una revista científica? Yo no, por ejemplo. No, yo tampoco. ¿Cuánta gente lo lee? ¿No? No, ¿Cuánta gente lo lee? ¿Cuánta gente lo entiende? ¿Cuánta gente sabe lo que es un paper y cuál es el proceso que sigue? Y no está mal no saberlo, no entenderlo, están en inglés un montón, hay un montón de barreras. Sin embargo, los enarbolamos en redes, agarramos un link y usamos eso como si fuera un palo para decirle al otro, no salgas. Y además, el que escribió el paper incluso es un científico que está en el proceso de investigar. Claro. Entonces pasamos de no usen tapabocas, los que usan tapabocas son unos boludos, a ponete el tapabocas porque sos un asesino, a acercate, no te acerques, vení, correte. Y nos atacamos y nos policiamos moralmente usando como arma una cosa que ni siquiera entendemos lo que quiere decir. Entonces es como que en realidad hay cosas que cambiaron pila, como dice Darío, el filósofo argentino, hay cosas que cambiaron un montón y cosas que son como las mismas, ¿no? Porque en realidad muchas de estas cosas las veníamos haciendo, lo que cambiamos fue como el instrumento. Una de las cosas que hablaban era sobre la manera en que nosotros comunicamos lo que pasó en este tiempo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, sobre todo de parte de muchas autoridades, era las palabras militarizadas, por decirlo de alguna manera. El enemigo invisible, el asesino que no vemos, combatir, la línea del frente. Era como una cosa que realmente o sea, era un estado de guerra. Y el estado de guerra te da miedo. Pero es que además es como un camino, o sea, es como una herramienta. Fíjate que lo que vos haces es pedirle a la gente que no salga de la casa, que renuncie a sus libertades. Hay en algún punto hasta una infantilización de la sociedad. O sea, vos le decís a la gente que tiene que dejar de tomar decisiones sobre su vida porque hay un bien superior que indica que se tiene que quedar en su casa encerrado. Pasa con los adultos mayores, por ejemplo, que los empezamos a infantilizar y a decir, son población de riesgo, no salgan, no se muevan. Son adultos, son seres humanos. Pueden incluso tomar el riesgo de salir y que eso implique morir porque les gusta andar en bicicleta. Digamos que para que eso ocurra, vos también tenés que jugar un partido donde lo que está enfrente no puede ser una cosa delicada y dulce y poco peligrosa. Es una guerra. Entonces, claro, la dinámica, digamos, la otra familia de metáforas que hemos usado mucho son las de fútbol. Que para el Uruguay, que para un país como el Uruguay, lo dice Caetano muchas veces, digamos, la construcción de nación en el Uruguay está muy asociada al fútbol. Entonces, también el enemigo, tenemos toda una cosa hasta bélica construida asociada con el fútbol. Entonces, tampoco es menor que la metáfora, la otra familia de metáforas que usábamos era el partido en la altura y la paz y vamos empatando y no aflojemos y toda esa dinámica que también tiene que ver con eso. Vos dijiste una cosa ahí que me pareció muy interesante. Y hay alguien allá arriba que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. El doctor Ricardo Forster, filósofo, docente y ensayista argentino, acaba de publicar un libro que se llama El derrumbe del Palacio de Cristal, que todavía no ha llegado al Uruguay. Pero entre otras tantas cosas,
lo primero vamos a recibirlo. Buenas noches. ¿Nos escucha bien? Estamos... Perfecto. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, Ricardo. Bueno, buenas noches, Ricardo. Ella decía, hay alguien arriba. Bueno, en su libro usted plantea que nunca estuvieron dadas las condiciones de tal forma como para cambiar las cosas, pero también ese cambio puede ser muy peligroso porque podemos estar hablando de un cambio en el que aceptemos la pérdida de la libertad y de los derechos. ¿Va por ahí? A ver, por supuesto, ¿no? Bueno, el Palacio de Cristal es una metáfora de la sociedad global, de una apuesta muy fuerte que se hizo sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, que era la entrada a la globalización como una gran utopía realizada de un mundo más abierto, más libre, de más tránsito, y terminamos descubriendo que la globalización obviamente tenía por detrás injusticias, desigualdades, problemas ambientales cada día más graves, y que en gran medida este COVID-19, esta pandemia global, tiene mucho que ver con toda esa historia de la globalización, del capitalismo neoliberal, de formas de producción desenfrenadas, del calentamiento global, de redes de comunicación que eran más para mercancías y para flujos de capitales y para turistas, para negocios y mercancías, y no para otro tipo de tránsito de personas, que terminó siendo el mecanismo a través del cual el COVID-19 se desplegó por el mundo. Es obvio que estamos todos impactados. Esta es una pandemia que no ha dejado prácticamente ninguna región del mundo sin tocar. La que menos ha sufrido por ahora, por suerte, porque es el continente que más viene sufriendo en general, es África. Pero no cabe duda que a todos nos está interrogando muy profundamente. Se está interrogando como individuos, nos interroga como sociedad. Ustedes colocaron ahí la problemática del miedo, que probablemente sea una de esas pasiones que diría el viejo Spinoza, si bien es una pasión negativa, es algo que acompaña fuertemente la existencia humana desde los tiempos más remotos. Y en medio de una peste, cuando todo parece entrar en colisión y se resquebraja, obviamente que los distintos tipos de miedo aparecen, se multiplican, nos impactan, nos conmueven, nos golpean, pero también hay que vivirlo como un proceso histórico extremadamente complejo que abre sus oportunidades. Uno quisiera imaginar que la humanidad podría llegar a salir mejor de esta larga travesía por el desierto. También podemos tener una mirada pesimista, más mecanismos de control, más sometimiento, un Estado más vigilante, redes sociales que se meten hasta lo más íntimo de nuestra vida cotidiana y geolocalizaciones para saber por dónde transcurre nuestra vida en cada instante. Eso puede ser horroroso, es una distopía que vuelve sobre nuestro propio presente. Vieron que las distopías se pusieron de moda en las plataformas como Netflix y demás. En realidad ya estamos viviendo en el interior de una distopía y estamos viviendo en el momento quizás de mayor crisis del sistema de la economía mundo que nosotros conocimos. Eso sin ninguna duda, y veremos, nadie puede predecir. Los que creen que pueden adivinar el futuro son charlatanes. La verdad es que no sabemos ni cuándo va a terminar la pandemia, ni cuándo llegará la famosa vacuna, porque también el discurso de la ciencia pone en evidencia que no es infalible, que no es perfecta, que no es fabulosa, y aparece justamente la precarización de la vida en un sentido directo y sin mediaciones. Ricardo, ahí, perdón, sí. No, una cosita, porque mencionó a Spinoza y habló del miedo. ¿Tenemos una época en la que hay esperanza o el miedo es tan grande que nos hemos quedado sin esperanza? No, justamente, Spinoza decía que el miedo era una pasión negativa porque tendía, tanto si es individual como si es colectivo, a generar la servidumbre, la contención, la desesperanza. Yo no creo que el miedo sea el único factor, no creo que sea absoluto, no creo que sea dominante ni transversal. Así como puede haber miedo, también hay expectativas de transformación. Yo veo, por ejemplo, que nunca como ahora se juntan lo que era más difícil de juntar, que eran las expectativas de políticas progresistas con un proyecto que cambie la relación con la naturaleza. Queda claro que el coronavirus es el producto, entre otras cosas, de un tratamiento, de una crueldad infinita hacia el mundo animal en esas macrogranjas en donde se hacinan de cientos de miles
distintas especies comestibles para el ser humano que después se convierten en la interfaz entre lo no humano y lo humano. Queda claro que la deforestación, el crecimiento exponencial de las ciudades, la utilización de un tipo de energía no renovable como son los hidrocarburos y el calentamiento global están ligados sin ninguna duda a los fenómenos de pandemia, que esta es la pandemia más avisada en realidad de la historia. Lo que no quisimos es verla. Es como esa obra de Beckett, Esperando a Godot. Godot en realidad lo estamos esperando todos, pero ya llegó. La catástrofe ambiental no está por llegar, es parte de nuestra cotidianidad. Bueno, ahora estamos conviviendo nada más ni nada menos que con una expresión extremadamente oscura, porque es invisible, porque no la podemos tocar y está dando vueltas y mi vecino me puede contagiar, pero que está expresando también una profunda crisis en el interior de nuestras sociedades. Ricardo, una de las cosas que tienen más preocupada a la gente es el tema de la incertidumbre. Hay miedos que generaron irracionalidad, se pierde lo que es el sentido común, quedamos en un estado por lo menos raro, y mi consulta era si los gobiernos pueden llegar a usar este tipo de sentimientos que tenemos hoy para aplicar algún tipo de política específica. O sea, ¿es beneficioso el miedo a algunos fines políticos? A ver, están aquellos que quisieran volver al día anterior de la pandemia, pero con todas las nuevas tecnologías del control y de la vigilancia. Es decir, magnificar el proyecto neoliberal, pero teniendo ahora todas estas plataformas y tecnologías del Big Data, de la geolocalización, los famosos algoritmos, que controlen perfectamente a la sociedad. Están también aquellos que han señalado y lo están experimentando, que la ausencia de Estado ha sido muy gravosa para poder combatir con un virus que requiere sistemas de salud públicos que funcionen de verdad. Eso significa recobrar una idea de Estado que los últimos casi 40 años de hegemonía neoliberal había liquidado de una manera absoluta. Estamos descubriendo de nuevo algo que deberíamos saber desde siempre, que la salud no puede ser una mercancía, que no todo es mercantilizable, que no es posible que todas las esferas de nuestra vida queden bajo la lógica de la rentabilidad y de la ganancia. Porque me parece que, entre otras cosas, el virus lo que puso en evidencia es que no hay salvación individual. Que esa idea de la meritocracia, del emprendedor, yo me las arreglo solo, soy un genio, a mí nadie me dio nada y no quiero pagar impuestos, esa lógica que dominó parte del mundo a lo largo de las últimas décadas, se está haciendo pedazos también, porque descubrimos que es necesario actuar en común, que tiene que haber universidades, ciencia, tecnología, salud pública, que puedan mancomunadamente tener recursos que reciban de un Estado, que sea un Estado presente y activo. Y a su vez también estamos discutiendo, y lo vamos a tener que hacer con mucha intensidad, la problemática de la libertad. Porque es cierto que hay un peligro, que ya está en realidad. Porque ustedes hablan de incertidumbre y todos hablamos de incertidumbre, pero ¿hace cuántos años que en la vida de nuestras sociedades se vive en estado de incertidumbre? Perder el trabajo, caer en la línea de pobreza, ver cómo crece la desigualdad de manera exponencial, convirtiendo a esta sociedad en la más desigual de la historia, sentir que mucha gente se tiene que ir de sus países porque no tiene trabajo. Las migraciones globales han crecido exponencialmente. Centenares de millones de personas huyen del hambre, de la guerra, etcétera, etcétera, de los cambios climáticos que desertizan la Tierra. Entonces no es que el virus inventó todo esto. En todo caso, el virus corrió un velo, el velo de la injusticia, el velo de la desigualdad, el velo de haber transformado la naturaleza en un objeto mercantil, el velo de haber transformado a nuestros estados solamente en garantes de la renta financiera y la fuga de capitales y los paraísos fiscales. Frente a eso, me parece que la gran expectativa, la gran oportunidad y la gran esperanza sigue siendo la búsqueda de esa compatibilidad imprescindible entre la libertad y la igualdad. Un pensador francés que se llama Etienne Balibar planteó un término que es precioso, habla de igual libertad, son una misma palabra. El virus nos está enseñando que tenemos que encontrarnos con los demás para protegernos a nosotros y para proteger a los otros, que tenemos que reconstruir nuestra vida social, que ha sido muy destemplada, muy fragmentada,
y que el miedo que sentimos tiene que ver sin dudas con el miedo a la peste, el miedo a algo que no vemos, pero también como vivirlo como una oportunidad, este momento, para comenzar a imaginar que tenemos que empezar a vivir de una manera distinta. Ricardo, que si no cambiamos el orden del mundo, estamos fritos. Sí, perdón. No, me interesaba preguntarte por esta reacción que genera, o que venía generando siempre una reacción muy clásica, que es la inacción, ¿no? Que produce el miedo. Pero sin embargo, y ni que hablar que el confinamiento nos revela una aparente inacción y aislamiento de unos con otros. Pero esta pandemia es la primera que se da en un contexto de, recién vos mencionabas las redes sociales, del mundo digital muy consolidado, y en realidad lo que vemos es un movimiento permanente, es una acción permanente que incluso puede ir desencadenando muchos más miedos que terminan afligiendo una cadena más grande de temor. Entonces, ¿cómo se valora esto de la inacción en un contexto digital súper consolidado? Está bueno eso, porque cuando se desplegó la primer gran onda de lo digital, de Internet, allí en los años 80 y en los años 90 del siglo pasado, se hablaba mucho de una nueva libertad, de una nueva democratización, de una nueva igualdad, que las redes iban a ser la entrada a una nueva forma de experimentar la vida individual y la vida colectiva. Y hoy la verdad es que estamos viendo un escenario espantoso. Apenas un puñado de empresas, ¿no? Me sobran los dedos de la mano, son las grandes ganadoras de este mundo del semiocapitalismo del que hablan algunos. Empresas que hoy controlan absolutamente todo, porque han logrado que cada uno de nosotros le entreguemos nuestra intimidad a cambio de nada para nosotros. Ni siquiera nos compran la intimidad. Ellos se llevan nuestros datos que los convierten en mercancía. Es fabuloso eso. Entonces yo diría que no estamos inactivos. Yo no creo que la cuarentena o la experiencia del confinamiento sea una inactividad. Creo que nos han pasado muchas cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones íntimas, afectivas, familiares, de amistad, en nuestra capacidad o no de interrogarnos respecto a la vida que estamos llevando. Descubrir de repente que levantarse muy temprano en la mañana para volver muy tarde a la casa y ni siquiera tener la oportunidad de ver a los hijos o a los amigos, a las amigas, las amantes, las esposas, los esposos, lo que fueran, porque estamos muertos después de un día de trabajo, y pasar semanas de repente compartiendo la vida desde otro lugar. Para quienes tuvieron la oportunidad de no vivir en condiciones de hacinamiento, de precariedad, porque también recordemos que hay millones y millones de personas que viven extremadamente mal, pero para quien pudo vivir más o menos en condiciones dignas y razonables, también es una experiencia estar solo con uno, hacer lo que quizás no imaginaba que iba a poder hacer. Por eso yo digo que tenemos que tener cuidado con absolutizar un factor, el miedo o la inacción, porque están pasando cosas. Y si bien es cierto que en un momento mirábamos al cielo y veíamos que no había ruido de aviones, y que las ciudades estaban en silencio, y que si uno asomaba la nariz afuera de la casa y miraba qué pasaba en las calles aledañas, se encontraba con algo que nunca había experimentado. Eso es impresionante, es conmovedor. Nadie sale de la misma manera como individuo y como sociedad después de atravesar esto. Eso no quiere decir que las zonas putrefactas de la sociedad se hagan más puras, seguirán siendo putrefactas. Eso no quiere decir que un individuo egoísta que solo vio la vida desde su propio ombligo, de repente se haga solidario. Lo que sí implica es que todo el resto, que vive más a medias, empieza a descubrir quizás que hay valores que hoy sería muy bueno recuperar, retomar, ponerlos en movimiento, descubrir de nuevo la potencia de la amistad, de la solidaridad, del encuentro con los otros, que se puede vivir con menos. Estamos descubriendo que podemos vivir con menos. Nos atosigaron de objetos inútiles. Podemos vivir con menos. Es una gran pelea, es un gran combate de ideas, es un combate de cuerpos, es un combate por otra sociedad. Viene de lejos, no es nuevo. El virus en todo caso nos intensifica y nos da más posibilidades de poner en debate todo esto. Hoy se hablan de cosas que antes no se hablaban. Doctor Ricardo Forster, te agradecemos muchísimo tu aporte esta noche. Ha sido realmente muy agradable compartir contigo. Bueno, mucha suerte y espero que algún día tengamos la oportunidad de vernos de otra forma que no sea esta, a través de un Zoom. Ya volveremos a cruzar el charco. Ojalá Abrazo grande para ustedes. Ojalá que sí. Bueno, muy bien, Diego. Para mí es un placer recibir a Fernando Andach, semiólogo,
Un gustazo que estés con nosotros. Y sabés que es momento de la autocrítica, me parece, Ricardo, porque vamos a hablar un poco de los medios y de la culpa que hemos tenido en esta diseminación del miedo. ¿Es tan así? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos? ¿Qué les parece si les cuento una historia para empezar? Me encantaría. ¿Sí? A esta hora de los Sí, miedos. me Vieron encanta. que a los chicos les gustan las historias de miedo cuando están con los padres, ¿no? ¿Qué les parece una historia que lleva como presentación un hombre joven de 30 años en su lecho de muerte le dice a la enfermera que se animó a ir a una fiesta COVID porque creía que era falso y ahora está agonizando, cuenta el enfermero, y muere? Eso empieza hace pocos días, lo levantan algunos portales, pequeños diarios, y el domingo lo pone el New York Times. ¿Qué tal? Es fascinante la historia, solo que falsa. Y no es una noticia falsa, es algo mucho más interesante que resume todo el problema de política, medios y exceso de unanimidad, falta de disenso. Yo le llamo a eso en un libro que estoy escribiendo la tetanización del pensamiento. ¿Qué es el tétano? ¿Cómo tener un espasmo al músculo? Los medios, ¿verdad? Vamos a hablar de Uruguay, que es lo que me importa más, porque es global pero local, porque cada lugar lo asimila de otro modo, ¿verdad? Como todo este fenómeno del que hablaba Forster, de la globalización, jamás deja de tener, ¿no? Piensen en los reality shows, lo que sea, ese elemento que lo aterriza y que lo hace fascinante para cada lugar, aunque es una receta o Biblia común. ¿Qué pasa con esta historia? ¿Qué es una leyenda urbana? Es un cuento que a medida que lo van haciendo va cambiando un poquito. El New York Times, por ejemplo, le agrega una cosita, dice, el hombre quería, lo pone así como al caer, casi la misma historia que sale en unos pequeños diarios de Texas, dice, quería ver si se inmunizaba, pero si creía que era mentira, ¿para qué quería inmunizarse? ¿Para qué quería conseguir anticuerpos? ¿No? Luego recoge, esto lo leí en Wired. Wired es como la Biblia del mundo de Internet, es una revista bastante seria que hizo lo que no hizo el New York Times, lo que tienen que hacer los medios, verificar las fuentes, ir a buscar. Porque ¿qué pasó en Alabama unas semanas antes? Sale la historia de que hay una fiesta en Alabama, en el sur profundo, ¿verdad?, con estudiantes de la Universidad de Alabama, donde hacen una apuesta a ver quién se agarra COVID primero. Y el que gana se lleva una plata, ¿no? Y lo fascinante es que ahí sí el patrón de estas historias es que aparece el nombre de un funcionario médico. Tanto en la de Texas, aparece una señora Appleby, que es una jefa médica, ¿no es cierto? Y ellos llaman primero al Metodista, el Hospital Metodista de San Antonio, Texas. Yo estuve en San Antonio, es una especie de Venecia tejana, con unos canales muy lindos, y le dice la encargada de comunicaciones, no le va a poder atender porque está muy ocupada, pero ella lo recibió de un enfermero. Y en Alabama, por suerte, lo saca un diario de la universidad, ¿verdad? Y dice, el doctor tal de una clínica, lo llaman, dice, no, yo en verdad no, pero es una funcionaria de mi clínica, ¿con quiénes ellos hablan? Y dice, a mí no, me lo dijo una enfermera, y llega una funcionaria menor y dice, no diga mi nombre, por favor. Rumores tras rumores. ¿Qué quiero decir con esta historia? Desde que empieza el 13 de marzo, llega a un mes una frase que yo le encuentro el epítome de todo lo que está mal en medios, política y la COVID-19, la nueva normalidad. Una noticia, no hay nueva normalidad, no hay vieja normalidad. Lo único que la normalidad no acepta, el maridaje imposible es un adjetivo. ¿Qué es la normalidad? Es aquello como tomar mate. Yo hacía chistes en mis clases de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación. Yo vine de 10 años de Canadá directo para acá. Y decían chiste a mis amigos, a los colegas, vengo del futuro, vengo del futuro. ¿Por qué? Porque un canadiense que viese ese pasaje del mate, que era, ¿verdad?, esa cosa generosa y sociable, gauchesca, ¿verdad?, que tenemos, de hacer amigos, de convidar en la ronda, un canadiense lo vería como un suicidio colectivo, como un reparto de bacterias masivo, ¿verdad? Ellos no convidarían jamás, andan con un termo de café como de más de medio litro, nunca diría, ¿querés un cacho? Nunca, ¿verdad? Porque sería como el mayor atrevimiento. ¿Saben cómo tocaba en el ascensor en invierno? Yo primero no entendí lo que pasaba. Con el codo. Estamos hablando del año 2006, no ahora. Con el codo. ¿Para qué? Por las bacterias. Pero hay un error enorme en todo esto, que los medios no están dando todas las voces. Ese es el primer gran bache. Es decir, la disidencia no aparece en ningún lado. En un artículo que publiqué hace un mes en la revista Extramuros, que se llama justamente El declive del debate público, ¿verdad?, que está acá en Uruguay, hay una serie de pensadores, de intelectuales que curiosamente no aparecen nunca en los informativos, ¿sí?, y que yo le llamo a ese artículo el nada discreto desencanto de la unanimidad. ¿Y qué digo ahí? ¿Por qué, verdad,
si el COVID es invisible, si el cuerpo humano, vean ustedes, tiene 10 veces más bacterias que células y 100 veces más virus que células, cada cuerpo de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que desde que evolucionamos vivimos en simbiosis con esa naturaleza. Toda esta famosa guerra, como tú bien decías, como la guerra del narcotráfico, son guerras perdidas siempre. Pero esta es más que ninguna porque hemos tenido epidemias desde que el ser humano tiene memoria y nunca paró el planeta. Lo que viene ahora, lo dice Naciones Unidas, etcétera, es una hambruna terrible. Se habla de 500.000. Claro que parece muy frío decir 500.000 porque no estás vos entre los muertos, pero se habla de que se vienen 30 millones ya este año de muertos de hambre, porque no podés parar impunemente el mundo, ¿verdad? Y creer que luego no va a tener efectos secundarios mucho peores que este SARS-CoV-2. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa el 17 de abril cuando el presidente dice, ¿verdad? Y es uno entre miles, todos han hecho más o menos historias con más dureza, con exhortación, con prohibición. Acuérdense en abril cuando se da la caza al surfista. Algo más surrealista que eso, ¿a quién puede embromar? A un delfín le puede pasar a un surfista. Sin embargo, yo vi helicópteros, camionetas, ¿verdad? Y escribí un decálogo, un poco irónico, sobre todo lo que el surfista nunca debe hacer, porque luego hicieron un video, algunos surfistas, como en una especie de mea culpa. Un absurdo, tan absurdo como quemarle el rancho a un tipo en Punta del Diablo que iba a hacer la cuarentena tranquilo, ¿verdad? Y los medios, como bien decís, no son inocentes, porque esa unanimidad, ese consenso terrible, monológico con la voz política, es peligroso. Porque mostrar, como yo lo comparaba en mi artículo, ¿se acuerdan de Alien, el octavo pasajero? Sí, Tiene claro. 40 años, de Ridley Scott. Ustedes veían en las pantallas de un informativo, un enorme, como esta pantalla acá atrás, donde veías al bicho que iba a comerse directamente al ministro de Interior o al de Salud, mientras el tipo trataba de calmar a la hinchada, ¿verdad? Y hablando de fútbol, como tú hablabas, no solo está la metáfora ya siniestra de Radi, de que estamos a 3.670 metros, ¿verdad? Y estamos recién, ¿verdad?, ahí contra la selección boliviana. Luego, Nicolás Weber, de la Facultad de Ingeniería, lo publica Leo Lagos en La Diaria, tiene una metáfora mucho más siniestra. Le metimos un gol, dice, lo primereamos, ¿verdad?, a la selección de Bolivia. Mirá qué bárbaro. Ahí en la altura, pero estamos en el segundo tiempo, estamos corriendo sin oxígeno, cianóticos. Es como ese mensaje terrible que recorrió el mundo de George Floyd, no puedo respirar. O sea, eso que parece tan familiar, ¿qué es más familiar y cariñoso que el fútbol? ¿Qué cosa como el mate, verdad? La normalidad es eso. No se puede embromar con la nueva normalidad. No existe una nueva normalidad. Pero Fernando, vos estás planteando algo a nivel global que requeriría una logística de agrupar a todos los medios del mundo para que solamente muestren una cara de la moneda. Y yo disiento con algo, porque sí nos muestran disidencia. A ver. Pero es una disidencia muy ridícula. Nos muestran los loquitos que aparecen con las armas, los terraplanistas, los conspiranoicos. O sea, es una segunda voz bastante, por lo menos, no sé, rara, divertida. Terminan siendo la voz de los loquitos, los que están... Sí, eso es una suerte de demonización del otro, ¿verdad? Porque acá si invitaras a Rafael Baize, por decir algo, Luis Anastasia, uruguayos, intelectuales, Aldo Mazzucchelli, si vos lees sus columnas, ¿verdad?, en Caras y Caretas, si lees a Anastasia en el Portal de Montevideo, o Mazzucchelli, unos artículos estupendos sobre el pensamiento de rebaño. No hay contagio de rebaño, sí hay pensamiento. O sea, las identidades colectivas, vamos a pegarnos todos. Claro que ayuda eso de meter gente sana, confinada. ¿Qué sentido puede tener? No se hizo ni en la Edad Media. Es decir, vos siempre cuarentenabas a la gente que estaba enferma. Las máscaras, piensen en eso, ¿verdad? ¿Cómo la OMS puede tener alguna especie de legitimidad si dice algo, ¿verdad?, al principio, en abril, luego en junio, y se basa en un artículo, ¿no? Recién hablabas tú de los artículos científicos. Yo algunos los voy leyendo porque si bien mi campo es la semiótica, la comunicación de medios, también uno se va volviendo ducho, ¿verdad? Y tengo amigos canadienses que son físicos, que son bioquímicos, y entonces sale un artículo, ¿verdad?, donde te dice que los 3 tipos de máscaras, ¿verdad?, la famosa, esa N95, la quirúrgica y la de tela, ninguna sirve para el virus. ¿Sabes quién lo dice? Un inspector que tiene 10 años de trabajo en submarinos, 23 años en la compañía de lo que se llama la Asociación de Riesgos Ocupacionales y Seguridad. Y te hace un detalladísimo informe de por qué no sirven. Y el artículo que cita la OMS, de un doctor chino, para volver a la máscara,
está absolutamente desarmado en cantidad de lugares. Lo que pasa es que esos lugares no tienen entrada, no hay voces. Hay algo como yo te escucho hablar y hay algo como del cuento del emperador desnudo, del traje, de que en algún punto... El costurero del rey. Exactamente, que en algún punto hay gente que dice está desnudo. Y pienso en esta lógica de las redes de la cancelación, ¿no? Que hay gente que piensa, que tiene un pensamiento disidente a veces, pero tiene mucho cuidado de expresarlo porque hay esta autoridad desde lo científico que te cancela, que no entendés, que encerrate, que sos contagioso, que nos pones en peligro. Claro. O sea, ¿cómo disentir? ¿Cuánto hay de miedo? Volviendo a eso, ¿no? Claro, el miedo, ¿cuánto hay de miedo a disentir? ¿Y por qué no da miedo ver a los niños que vuelven a la escuela con mamparas y máscaras cuando es obvio que la escuela, mucho más importante que la matemática, la geografía, es aprender a encontrarse con el otro, ¿verdad? ¿Cómo se van a encontrar con el otro si le dijeron primero que eran tóxicos y eran letales para los abuelos? Van a la escuela y les dicen que se separe, la distancia. Todo eso tiene una cosa tan de ciencia ficción, no es una distopía. Está buena tu pregunta. La famosa acusación de teoría de la conspiración es muy endeble, porque esto no se da porque se juntan en una sala oscura, ¿verdad? Como en las películas de James Bond, que había Spectre, ¿no? Eran todos unos villanos del mundo. Esto se da por algo muy viejo que se llama la lógica de lo verosímil, es decir, cuando empieza la OMS a armar al mundo, cuando la declara pandemia, cuando cada país, ¿verdad?, va entrando en ese marco, es muy difícil animarse a salir. No es que los canales o todos los medios quieran por maldad difundir el miedo, es que los propios políticos tienen terror, pánico de salirse. Nueva Zelanda está en cero. Yo me imaginaba un grupo de WhatsApp que se mandaban todo, bueno, hoy salimos con la... Pero no creo que funcione así. Claro, no es así, no es así, es mucho más poderoso. Foucault, que lo mencionaba, creo Forster en algún momento, por lo menos en alguno de sus artículos que estuve bichando antes de venir, dice algo genial. Dice, hay continuamente en el discurso una policía del discurso que está vigilando qué se puede decir y qué no, y eso es casi instintivo. En un político por algo llega a donde llega, es presidente, primer ministro, dice, y la verdad solo se puede decir desde un lugar salvaje, un lugar donde vas a llamarte virusplanista o loco, ¿verdad? O sobre todo, peor, poco solidario, como los surfistas que entraron al Océano Atlántico a infectar todo ese océano, ¿verdad? Con su presencia contaminante, y se da esa casa. O la chica, la pareja, ¿se acuerdan? En La Paloma, que el alcalde no se le ocurre nada mejor, quería sacarle fotos para vigilarla obsesivamente. Eso es lo que produce el miedo, produce la locura, la psicosis, ¿verdad? Denunciar y entonces, a alguien que saca la basura. Claro. Pasado, ver a alguien salir a sacar la basura y hacerle una denuncia porque sale de la casa. Exacto, exacto. Es esa especie de volverte el perseguidor del otro, el reproducir ese modelo. Entonces yo creo que estamos a tiempo todavía para poner por lo menos en cuestión ciertas cosas como eso de la nueva normalidad, que el presidente lo dice, me llegó de algún lado, dice textualmente el 17 de abril, llegó de afuera. Claro, el 11 de septiembre de 2001 llegó, luego en el 2008 se habló de nueva normalidad, pero es un fraude esa idea, porque la normalidad es lo que se dice en sociología, se da por sentado. El mate hasta el 13 de marzo era invisible, nadie decía, estás tomando esa, ¿verdad?, cucurbitácea vacía y seca con una yerba adentro y convidándola locamente. Era loco el que no convidaba, decía, no, mira, prefiero no convidar. Egoísta. Egoísta, y quedabas pegado. Hoy quedás como lunático si convidás. Pero la normalidad, en serio, ahora, insisto, es eso que constituye el oxígeno. Pensar en que vamos a volver a una nueva normalidad o la vieja es un error lógico de comunicación básica. El ser humano segrega normalidad de modo natural. Acuérdense la dictadura, esto es casi peor. En la dictadura vos en tu casa podías decir lo que se te cantaba, no tenías miedo de contaminar a nadie, ¿no? Piensen en España, ¿qué se hablaba en Cataluña en las casas? Catalán. Cuando yo fui a las calles de Barcelona hace muchos años, veía que bailaban ese baile tradicional en las calles porque lo conservaron como reacción contra el franquismo. No hubo que decirles, vuelvan a la vieja normalidad. Esa era la normalidad, la dictadura es lo anormal. Entonces, ¿cómo alguien quien sea, la OMS, un presidente, va a dictaminar una nueva normalidad? Piensen que esa conjunción no existe, es parte de esa tetanización del pensamiento, se queda congelado por miedo. Y un dato químico fascinante, la mitocondria es el lugar celular donde se segrega la vida, el metabolismo. ¿Saben cuánto produce, verdad, de un producto que se llama ATP, adenosina trifosfato, que es lo que nos da el 95% de energía? 80 kilos por día.
¿Y qué pasa cuando viene la hormona del estrés? El terror que te dice que los niños contagian, que si no te pones la máscara vas a matar a alguien. Eso hace que mucha de esa energía es desplazada para el miedo, porque tiene dos situaciones, de ataque o de huida. Y eso lleva mucho, ¿y eso qué te hace? Te ataca el sistema inmunológico. Eso es un peligro real, y de eso no habla nadie. Miren cuántas cosas no se hablan en los medios que son tan redundantes en estos meses, han sido terribles. ¿Cuántas veces dijeron cayó la venta del boleto? No puede haber una antinoticia peor que esa. ¿Cómo no va a caer si no había ningún lado donde ir? ¿No es cierto? Está bien, tienes razón, Fernando, hacemos una pausa y después seguimos, porque entre otras cosas hay algunas afirmaciones que... ¿Cómo no? A mí lo que me gustaría es volver a invitar a Fernando a cualquier otro programa, a hablar de cualquier tema y que ver el enfoque de un semiólogo, porque me parece muy bien, pero ahora hacemos una pausa y después seguimos. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Ya seguimos. Recibimos ahora a la periodista, colega de la casa de aquí de TV Ciudad, Rosina Mallarini. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Bienvenida. Analía? ¿Cómo andan, profe, Diego, Ana Laura? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Un gusto estar acá con ustedes. Les contamos que Rosina justamente estuvo analizando el tema de este tiempo del miedo con el sociólogo Luis Eduardo Moraz, que es grado 5 de la Universidad de la República, y nos interesaba conocer un poco cuáles son los aportes que te dejó este estudio que has hecho. Cuando me plantearon de la producción hablar con Luis Eduardo Moraz, con este sociólogo y docente, pensé, qué interesante hablar del miedo, porque hace 10 años, Ana Laura, capaz que vos también, ¿no? Que lo venimos entrevistando a Luis Eduardo para hablar de violencia, de inseguridad, de seguridad, de los adolescentes infractores, es decir, estábamos cambiando de tema y me pareció interesante eso. Cuando hablamos con Luis Eduardo, me dijo algo que me dejó pensando muchísimo, y es que está cambiando el relato del miedo en los uruguayos. Y hablaba algo que tú hacías referencia, Analía, al inicio, en la presentación del programa, y es que los uruguayos estamos teniendo miedos tangibles e intangibles, aquellos que tienen que ver con perder el trabajo, con no poder pagar el alquiler a fin de mes, es decir, lo cotidiano, lo necesario, pero también otros miedos que van más a lo profundo, hasta la civilización. De eso hablaba Luis Eduardo, y me parecía interesante porque además parte de lo que dice después lo confirmé hablando con la gente en la calle. Habló de eso de ir fomentando el individualismo, el estar solo, hasta que cambió la literatura, que se venden libros ahora más de autoayuda que de otra cosa, porque la gente necesita apoyarse en algo, de que la religión también está jugando un papel muy importante, y de eso estuvimos hablando con Luis Eduardo. Si les parece, compartimos con la audiencia el siguiente informe. La situación de la salud ha profundizado algunos miedos que ya existían en la sociedad uruguaya, estaban muy presentes por lo menos desde el año 2009, el miedo a ser víctima de un delito. Ahora la pandemia ha agregado otro tipo de miedo, no solamente el miedo por el tema sanitario y la salud, sino el miedo a perder ingresos, a perder el empleo, el miedo acerca del futuro, qué es lo que nos va a deparar la situación económica del país. O sea, yo creo que se han profundizado una serie de miedos, y además esta pandemia creo que ha colocado un tema relativamente nuevo en la sociedad uruguaya, en general en la humanidad, y es la evaluación que podemos hacer acerca del conocimiento científico de la ciencia, ¿no? Pasó también algo de tener miedo al otro, ¿no? Antes el miedo lo depositábamos, como tú bien decías, en la delincuencia, en las apariencias extrañas, en la vestimenta, ¿no? Pero ahora el miedo al otro, que no me contagien. El miedo al otro, que se asocia a un miedo, si se quiere, más de tipo civilizatorio, un problema más
más profundo, ¿no? Porque hay miedos que son, se quiere, más notorios, tangibles, medibles a través de la encuesta de opinión pública, como el miedo a perder el empleo, el miedo a perder ingresos, el miedo a ser víctima de un delito. Esos miedos son, si se quiere, más tangibles, notorios, medibles, pero hay otros miedos más sutiles que tienen que ver con un profundo cambio civilizatorio. Y aparece el individualismo con la contracara del consumismo, una compulsión consumista que en cierta medida viene a compensar ese sentimiento, ese vacío existencial que nos genera la falta de un compromiso colectivo. Un consumismo que se expresa en distintos planos. No es solamente el consumo en los centros comerciales, sino que también se expresa, si se quiere, en la literatura, en los manuales de autoayuda. Aparece en la religión, hasta si se quiere, muchas veces no se apercibe esto, pero hoy en día las religiones que tienen mayor adhesión, mayor grado de impacto en la sociedad, son aquellas religiones que venden, por ejemplo, el jabón de la descarga. La empresa Factum realizó en los últimos meses unos estudios que trataban de descubrir cuáles eran las percepciones de temor que tenía la ciudadanía en general, y se destacaba mucho la pérdida de los contactos familiares o personales, la ansiedad que podría generar esta angustia. ¿Qué hablaron de esto con Moraz? Bueno, de eso sí estuvimos hablando, pero también estuvimos charlando con la gente. Si querés te cuento un poco lo que dijo la gente en la calle a propósito de los miedos. Y nos llamó la atención que en general la gente, los miedos que tiene son los más tangibles. Es decir, eso, me quedo sin trabajo, ¿qué me va a pasar? ¿Volveré del seguro de paro? ¿Con qué panorama me voy a encontrar? Pero también la gente se apoyó mucho, por ejemplo, en la religión. Y si les parece, lo compartimos con ustedes. Yo no soy de tener miedo a las cosas. Tranquilamente, no, simplemente me encomiendo al de arriba y que sea lo que disponga. No tuve miedo, no. Por más, yo confío en Jesús y por más que vino el virus estaba confiada y que bueno, era una etapa que teníamos que pasar, cuidarnos, pero miedo no. Te sentís vulnerable a lo desconocido, ¿no? A todo. Y bueno, que cuando yo me enteré del virus, por ejemplo, que estaba en China, lo menos que vos te podías imaginar que iba a llegar acá, ¿no? Entonces, y justo da la casualidad que yo estaba sin trabajo, y agarro trabajo justo el día 13, que fue cuando se desató la pandemia. Y el trabajo que estaba haciendo justo era desinfectar los ónibus. O sea, estaban en la hoja de la tormenta, pero no tomaba mucha conciencia. Hasta que en un momento, bueno, familiares mismos me pidieron que no fuera a trabajar porque fue cuando se agudizó la crisis. Y yo también había agarrado como, gracias a Dios no fue nada, pero había agarrado como un cuadro respiratorio. ¿Cómo fuiste manejando ese miedo? También por la fe, por el lado de la fe. Le tengo más miedo al futuro de cómo va a estar el planeta dentro de unos años. Con el tema de las antenas 5G, que todavía no tenemos información sobre eso, porque no nos han dicho. También le tengo un poco de miedo a este país con el tema de la ley de urgente consideración, que tenemos un poco la incertidumbre que va a pasar, ¿no? Miedo hay de todo, porque está brava la cosa. No hay posibilidades de nada, está todo muy, no sé, complicado. Y sí. ¿Tu miedo pasa por un tema de salud, por un tema de futuro, tema laboral? ¿Te trastocó mucho? Sí, en lo laboral también. La verdad que impresiona un poco, sobre todo la primera parte donde se hablaba mucho de religión. Exacto. Y de encomendarse y de... Sí. Que va un poco contra todo lo que se trataba de transmitir desde la gente de la salud. O sea, no hay que encomendarse a ningún lado, o sea, hay que seguir ciertas reglas básicas de convivencia y con eso estaríamos relativamente bien. Pero ¿percibiste que la gente tenía miedos más, hablamos del individualismo hace un rato, que los miedos pasaban por uno, o por ejemplo, un miedo que yo tenía y tuve y tengo durante todo esto es de contagiar a alguien querido, de trasladarle a un tercero
la posibilidad de que la pase mal con un tema de salud. ¿Eso cómo lo percibiste con la gente? Sí, eso lo percibían los más jóvenes. Hay testimonios que, bueno, por un tema de tiempo no pudieron salir, pero los más jóvenes, además de estar preocupados por los estudios, gente que está haciendo facultad, sí tenía mucho miedo por los adultos mayores de la casa. Es decir, está todo bien, yo no tengo miedo, pero ¿qué va a pasar con mi abuela, con mi abuelo? Y por eso se cuidaban muchísimo. Pero después, reitero, no tiene ningún rigor científico lo que yo hice, fue simplemente algún tipo de pregunta en el centro montevideano, pero la mayoría lo vivió con tranquilidad, a pesar de lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Tranquilidad. Si les parece, me pareció interesante compartir con ustedes lo que decía Luis Eduardo Moraz a propósito de sus miedos, más allá del análisis que hace a nivel de la sociedad, del miedo particular que él tiene. ¿Les parece compartirlo? Sí, claro. Le tengo mucho miedo al futuro, no tanto por mí, tengo miedo por mi hija, porque por primera vez nuestra generación, a diferencia de todas las generaciones anteriores, tiene la certeza de que el futuro no va a ser mejor que este presente. Todas las generaciones anteriores tuvieron una certeza, yo me estoy sacrificando, pero el futuro va a ser mejor. Yo creo que nuestra generación tiene la certeza cada día más afirmada de que el futuro no va a ser mejor que este presente. Por eso tengo miedo por las próximas generaciones. Que el presente. Con eso nos quedamos, ¿no? Con esa reflexión de Luis Eduardo. Tremenda, pero viniendo del profesor Luis Eduardo, hay que escucharlo con atención, ¿no les parece? Sí. Pero bueno, pero esto ha generado, hoy ha sido un programa que generó polémica, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me quedé con ganas de poder seguir hablando un poco con Andach, porque me dio toda la sensación como que sus opiniones van en contra de la opinión generalizada del mundo sobre cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, digo, yo no sé si el futuro va a ser peor o va a ser mejor, la verdad. Pero está bueno, digo, me parece que dice... Igual también la frase de todo tiempo pasado siempre fue mejor, es bastante usada, ¿no? Habitualmente la hemos escuchado bastante. Bueno, yo me quiero aferrar a que el futuro va a ser mejor. Todo bien con Luis Eduardo. Vecina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Vamos con Ana Laura. Bueno, rol de las aplicaciones, ¿cómo viene todo el uso de los gobiernos de estos elementos, de esta situación que estamos viviendo? Una pavada, ¿no? Una pavada. Lo que te pregunto. Una pavada. Porque otra cosa que pasa con el miedo, esto que veníamos hablando, y que también Andach habló un poco, es esto ¿no? de que a veces a uno le empiezan a gustar cosas que antes no le gustaban, ¿no? ¿Dónde fuimos a buscar ejemplos de países que resolvieron aparentemente bien la guerra contra el virus? Por ejemplo, en países como Corea del Sur. ¿Cómo resolvió Corea del Sur la guerra contra el virus? La resolvió obligando a su población a instalarse una aplicación en el teléfono, ¿sí? Obligando a su población a llenar los campos de esa aplicación, dando detalles sobre su salud. Y toda esa aplicación activa alarmas cuando tú salís de tu casa. Una alarma que suena en tu teléfono y que suena en el teléfono de alguien, y esto es lo más distópico, digamos, en el teléfono de alguien que tiene asignada esa zona para vigilar. Como un comisario zonal. Un vecino que se ocupa de controlar que tú no salgas. ¿Pero le pagan o algo? ¿O lo hace porque le gusta hacer...? Sí, es su trabajo, digamos. Sí, en algún punto. Entonces, también esto de las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. En Uruguay existe una aplicación que probablemente sea 200% menos efectiva que la de Corea del Sur, entre otras cosas porque en una sociedad abierta los ciudadanos queremos poder optar, entonces nos instalamos la aplicación si queremos y le cargamos los datos si queremos y si no queremos no. Entonces, claro, eso baja enormemente la efectividad de una aplicación como esa. El cuerpo, ¿no? Esto del cuerpo como contraseña, ¿no? En un mundo donde hay mucha gente que critica esto de lo políticamente correcto, que no se puede discriminar, que no se puede hacer chistes, ¿no? Desbloqueamos como una pantalla nueva que es la enfermedad. Bueno, contra eso no. Yo puedo impedirte entrar a determinados lugares si tu temperatura no es la correcta. No puedo impedirte entrar a lugares si sos negro, no puedo impedirte entrar a lugares si sos mujer, pero ahora encontré una nueva y es que puedo impedirte entrar a lugares si tenés más de 36,7 de temperatura corporal.
Y no solo te tomo la fiebre, el nivel, digo, pensemos luego, como decía Andach, ¿no? Esta cosa como de que hace 6 meses nos hubiera parecido totalmente Ciencia ficción. de ciencia ficción y de como de patológico, que viniera un compañero nuestro de clase o de lugares de trabajo y se sentara a 2 metros de distancia, usara tapaboca, una máscara de acrílico delante de la cara y nos tratara de tomar la temperatura antes de ingresar a determinados lugares. Todo esto lo normalizamos en otros países y nos parece fascinante. Hay cámaras que tienen sensores que miden la temperatura. Y esto no es casualidad ni se produce accidentalmente ahora. Hay países que vienen hace muchos años, como decía Forster, hace muchos años pensando en usar la tecnología, lo que se llama el campo de lo biométrico, como mecanismo de control, como un nuevo mecanismo de control. En China se usa la tecnología para controlar a los ciudadanos, en muchos otros países se usa la tecnología para controlar a los ciudadanos. Yo puedo saber... ¿Qué tipo de control? ¿Qué es lo Por que ejemplo, quieren tú vas controlar? a una manifestación y en vez de mandar a la policía a detener gente a la manifestación y que las cámaras filmen y esta cosa de fea relación pública y que los medios te filmen, Lo van a buscar a la casa yo te voy después. a buscar a tu casa el otro día. Claro. ¿Sabes por qué? Porque el rebote de tu teléfono contra las señales de celular hace que yo sepa que tú fuiste a esa marcha y sepa dónde vivís. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la anonimización de los datos, es verdad que los datos cuando se trabajan se anonimizan. Pero ¿eso qué significa? Que yo no sé que vos te llamás Diego cuando manejo tu data. Ahora, yo miro tu data durante un tiempo y sé que todos los días vas a las 8 de la noche a una dirección y que permaneces 12, 14 horas ahí, y después que al otro día te levantás y casi todos los días vas a un lugar en el que permaneces unas 8 o 9 horas. ¿Cuánto me puede llevar descubrir que el primero es tu casa y el segundo tu trabajo? Y a partir de ese dato, descubrir que vos sos vos. Porque después vas y vas a tu otro trabajo, y entonces ya empieza a ser cada vez más chica la cantidad de gente que tiene esos puntos de movimiento coincidentes contigo. Hay una investigación que hizo el New York Times hace un año aproximadamente, consiguió un montón de datos aparentemente anonimizados y empezó a hacer cruzamiento de datos y descubrió funcionarios del Pentágono a partir de que circulaban. O sea, gente con niveles de seguridad altísimos que igual circulamos, o sea, en algún punto, de nuevo, como decía Forster, en algún punto decidimos tener un dispositivo que controla permanentemente qué hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos en el bolsillo. Yo ya me entré a poner. No, claro. Yo ya pero me puse incluso hay tenso. algo muy paradójico porque sabiendo toda esta visión maquiavélica que sin duda lo es, todos los queremos igual. O sea, podemos tomar conciencia de esto, pero lo seguimos usando y... Porque lo que pasa es que el costo de dejar de usarlo Claro, es hay muy un alto. bien mayor o Yo te una pu- seducción más. Bueno, hay una parte que puede estar relacionada con el ego, sin duda, que tiene mucho que ver. Forster decía, no sé qué nos dan a cambio, nos dan notoriedad, nos dan ego, pero también nos dan inclusión. Hay un punto en el cual vos ya te convertís en una zeta si dejas... O sea, ¿cómo Sí, te quedás sentirías vos si anacrónico. una persona te dice yo no tengo celular? No, es Es rarísimo. tremendo, es tremendo. ¿Cómo decís un día, yo me voy de los grupos de WhatsApp? Yo, por ejemplo, siempre pongo como el mismo ejemplo. Yo me voy de los grupos de WhatsApp. No es una decisión solo mía, porque yo me voy de los grupos de WhatsApp, entre otros me voy del grupo de WhatsApp de los padres de los compañeros de clase de mi hijo. Lo convierto a él en una zeta, Claro. lo separo a él de una serie de contactos. Entonces no tomo esa decisión, o no me animo a tomarla, o si la tomo, ya hago a otros parte de esa decisión. Y si la tomás, lo llevas a un camino de miedo también de quedar por fuera de todo a Exacto. otras personas, ni siquiera a vos mismo, Exacto. ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años le hice una entrevista a un filósofo español que vivía en Miami y él en un momento dijo, en Miami hay gente que se da el lujo de no hablar inglés. Son los dos extremos. Hay gente que no habla inglés porque está al final de la lata, digamos. El rostro de eso son las mujeres que trabajan en la limpieza de los hoteles, digamos, como el icono es ese. Y en el otro extremo están los que se pueden dar el lujo de no hablar en inglés porque vos tenés que hablar en el idioma que hablan ellos porque son los dueños de Miami. Claro. Esto es lo mismo. ¿Cuántos podemos darnos el lujo de la Claro. desconexión? Algunos. Vos podés decir en una reunión yo no uso celular si estás arriba de en la punta de la pirámide o abajo de todo. Claro, en el sí, medio sí, no sí, podemos. Bueno, Ana Laura, fue muy grato todo Un esto. placer. Muy grato y preocupante. No, a mí me encanta Sí. cuando el celular me manda y me dice dónde estuve todo el mes. No, es horrible eso. Nos Bueno, tenemos muy que bien. ir. Mañana vamos a estar hablando de la ley y el orden.
Vamos a estar hablando sobre algunas cosas que pasaron con la ley de urgente consideración y que ponen de alguna manera en alerta a la sociedad por posibles abusos policiales. Todo eso mañana con muchísimos invitados. Muy bien. Y ahora vamos a despedirnos con una lectura de Galeano. El miedo manda. Nos vemos mañana. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir.